decir al muerto, levántate. Yo puedo decir al ciego, ve. Yo le puedo decir al paralítico, camina. El líder de la Iglesia de la Luz del Mundo fue sentenciado ya. Hoy fue sentenciado a 16 años y 8 meses en prisión en la Corte Superior de Los Ángeles. Una sentencia reducida tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de California, y era la sentencia máxima que se le podía dar a Nazón. Fue detenido en junio, hay que recordar, del 2019, acusado de abuso sexual contra menores, de violación, posesión de pornografía infantil. De hecho, consideran que esta condena fue injusta, pero era la condena máxima luego de este acuerdo al que llegó con la Fiscalía. La Luz del Mundo, por lo menos hoy, mantiene su apoyo total a su líder. Y lo mantendrá. Veremos cuánto tiempo más lo pueden hacer. Y así fue la actitud de Nazón también. Día difícil definitivamente, pero todavía las mujeres que lo denunciaron testificaron, así como lo vemos en pantalla. El apóstol de Jesucristo permaneció sin que él las volteara a ver. Fue desgarrante escuchar, ver a la Jane Doe. Es algo, no hay palabra para decir. Y ese día fue muy desgarrador en tanto mis emociones, pero lo más importante era que Nazón se declarara culpable. Vengo aquí hoy ante usted y todas estas personas, y Nazón Joaquín, para decir mi experiencia. Y me destruye saber que no tendré mi día en corte para poder decir al mundo mi historia. Pero me gustaría hablar, por lo menos parte de esa verdad, aquí en esta sala, con mi violador. Cuando te diste cuenta que había una probabilidad de que yo hablara en contra de ti, hiciste que me secuestraran en México tus hombres, hiciste que me tuvieran bajo guardia armada las 24 horas del día, 7 días a la semana. Por meses viví en un temor constante de ser asesinada. Yo sabía que, así como yo, todos los miembros de la Luz del Mundo harían lo que fuera para protegerlo. Contacté a la embajada en la primera oportunidad que tuve y pedí que me ayudaran y trabajaran con el FBI. Y ellos me rescataron, a mí y a mi hija. Me usaste como tu esclava sexual y tenía que responder a tus caprichos por años. Y cuando no era tu esclava sexual, era tu esclava personal. También tenía que cocinar, limpiar para ti como tu sirvienta particular, y lo hice todo porque todavía creía. Porque me decían día y noche que era una de las privilegiadas que estaba recibiendo la máxima bendición. Todavía tengo tanta vergüenza por todo lo que me hiciste hacer a través de los años. Otra cosa que veo injusto es que otras víctimas llegaron a esa audiencia, pidieron permiso a la corte, que ellos también pudieran decir los daños que ellos sufrieron, y ese pedido pues se les fue negado. Las 5 víctimas, Jane Doe 1, 2, 3, 4, 5, sí les dieron la posibilidad, la oportunidad de hablar, que Nazón Joaquín García las violó, que Nazón Joaquín García también abusó sexual a una sobrina. Ellos pidieron la sentencia penal máxima, que viene siendo cárcel por vida. Nazón, ¿o debería llamarte tío? ¿Es ahora un momento apropiado para llamarte así? ¿O es algo que solo supuestamente debía llamarte así cuando me violabas? Porque tú decías que era algo muy excitante. Me conociste personalmente desde el día que nací. Me cargaste de bebé y me observaste gatear por el cuarto. Me observaste crecer. Se supone que debías protegerme y cuidarme. Tú escogiste violar mi inocencia y robar mi virginidad. Cada vez que forzaste tu asqueroso, hinchado, bestial cuerpo contra mí para profanarme. Era tu decisión, no la mía. ¿Recuerdas cómo disfrutabas asfixiarme hasta que vomitaba? Entonces te sentabas, me hacías disculparme una y otra vez, mientras me alimentabas con mi propio vómito. ¿Recuerdas cómo tú y tus cómplices se reían mientras lloraba y gritaba? ¿Recuerdas cómo les ordenaste que me mantuvieran abajo para que no me resistiera? ¿Recuerdas cuánta sangre había mientras te ponías más y más salvaje conmigo? ¿Recuerdas cuando me ordenaste tener sexo con uno de tus perros como regalo para tu cumpleaños 50? Me quitaste todo. Manipulaste a millones de gentes y tomaste ventaja de ellos para tus propios intereses pervertidos.
Has roto mi fe en Dios, en los hombres, incluso en mí misma. Lucho solo para confiar en todo y en todos. Me robaste mi juventud y mi inocencia. Mi familia y yo hemos recibido amenazas de muerte durante los últimos 3 años por tu culpa. Y vivo en temor por tu culpa. Su señoría, estoy aquí el día de hoy para dejarle saber que he esperado 3 años para confrontar a este hombre que me torturó sexualmente y soñaba con el día en que lo tuviera para hacerlo responsable por lo que me hizo. No entiendo por qué le ofrece un trato. Había tanta evidencia. Hay 5 de nosotras sentadas en esta corte, incontables otras afuera. Todas las mismas historias, el mismo trauma, el mismo villano. La fiscalía nos dijo que estaban preocupados por un error en el proceso que habían hecho. ¿Cómo es eso nuestra culpa? ¿Por qué eso está oscureciendo los hechos, la evidencia? ¿Cómo es eso justicia? ¿Acaso no es eso lo que esta corte, este país representa? Por favor, le estoy suplicando, no dejen que se libre de esto. Me pareció sorprendente que estuviera allí sin mirar a las víctimas, que no mostrara ninguna emoción o remordimiento, y aunque sí lo vi limpiarse un poco los ojos un par de veces, no creo que fueran lágrimas. Siempre les digo a mis clientes que lo más importante durante una sentencia es expresar remordimiento, es lo único que tendrán a su favor ante el juez. Pero no había ninguna señal de remordimiento, ni siquiera en el rostro del fiscal, que también me pareció impactante. Puedo entender que su abogado se mantenga inexpresivo porque ese es su trabajo, pero fue bastante molesto ver a García allí sin siquiera mirar a esas mujeres. Fue devastador. Era todo para nosotros. La punto de Dios era santo, y nunca pensé que nos hiciera tanto daño. Cuando yo empezaba a ver a mi hija, el día más feliz de su vida, que la habían aceptado en el grupo de bendición, yo decía, mi Dios, voy a trabajar más duro para Nazón, voy a hacer todo lo que él necesite, lo que él quiera, porque escogió a mi hija para que le sirviera, pero nunca me imaginé qué clase de servicio le tenía. Y yo le pregunto, ¿por qué a nosotros? Lloraba y le decía, mi Dios, no ese Dios que toda la iglesia, la luz del mundo, lo tiene como a él, sino a Dios que hice. ¿Qué le hice? ¿Qué le hice a usted para que violara a mi hija? Si yo estaba a su disposición a trabajar al 100%, y yo nunca les decía que no, y trabajaba duro para lo que ellos se les ofreciera. Si lo único que hice fue trabajar para usted, darle mi dinero, mis fuerzas. Soy madre soltera y a pesar de todo, traté de siempre hacer las cosas bien en la iglesia para quedar bien con usted. Fue un caso muy doloroso para las víctimas. No hay palabras para explicar lo que se dijo esa mañana en la última audiencia, la audiencia de sentencia. Eran testimonios desgarradores, brutales. Nason, cuando te detuvieron y yo pedía justicia para ti, qué triste realidad sin saber que tú habías violado a mi hija. Si estás aquí es por tus acciones. Yo sé que en la iglesia, la luz del mundo, hay buenos principios. Yo siempre cuidé de mi hija y no la dejaba que anduviera en ningún lugar sola. Y cuando Alondra la invitó al grupo para que sirviera como mesera, yo siempre dije que bendecida fuera, sin saber que en ese lugar estaban violando a mi hija. Fue el lugar más peligroso en donde yo la había podido dejar, al lado de ese manipulador, abusante y violador. No te tengo coraje ni odio, solo quiero que hagas justicia para mi hija y las demás muchachas. Ahora sé que eres un criminal, pedofílico, estafador, que usaste nuestra fe y la necesidad de nuestra salvación para engañarnos. Pero nosotros, las víctimas, sabemos el verdadero monstruo que es. En cuanto al defendido, tengo que decir, tú eres un depredador sexual. Del mundo fue sentenciada a 4 años de cárcel. Sin embargo, un juez falló a favor de que se tomaran en cuenta los 3 años y 4 meses que ya ha estado tras las rejas, por lo que se espera su muy pronta liberación. La mujer se encargaba de contactar y preparar las víctimas para que fueran abusadas por este hombre. Alondra fue la reclutadora principal o una de las reclutadoras principales de Nazón Joaquín. Él estaba interesado en chicas jóvenes, pero él no iba y solicitaba sus favores o pues no las abordaba personalmente. Él usaba a otras mujeres para que buscaran a esas niñas por él. Una de esas mujeres fue Alondra. El apóstol le decía cuáles les parecía atractivas. Alondra tenía un grupo juvenil formado por
muchos hombres y mujeres, donde los preparaban para hacerlos participar en actividades cada vez más sexualizadas. Esas actividades involucraban bailes para él, pero eran bailes muy sexualizados. Y les pedían que usaran ropa insinuante durante esos bailes, como lencería y cosas así, y les decían que se trataba de un servicio para el apóstol, que estaban haciendo una bendición. Cualquier servicio al apóstol o a su familia era una bendición, y así conforme se sentían más y más cómodas haciendo estas actividades, era solo cuestión de tiempo para pedirles que se quitaran la ropa, o que se arrodillaran ante él, o que tuvieran relaciones con él, todo para obtener una bendición. Esa era la tarea de Alondra. Pero en cuanto a lo que sucedió en California, Alondra fue la que estuvo más involucrada en reclutar mujeres para él. Con el tiempo, Alondra se dio cuenta de que lo que estaba haciendo para la iglesia y lo que hacía para Nason Joaquín no era correcto, y a cambio de dar la cara y decir la verdad, pudimos llegar a un acuerdo con el gobierno en el que ella se declara culpable de algunos crímenes, no de todos, y recibiría una sentencia más baja. Mi nombre es Xochitl Martin. En 1986 yo crecí dentro del círculo interno de la Luz del Mundo y crecí para ser propiedad del apóstol Samuel Joaquín Flores y su hijo Nason Joaquín García. Durante los primeros 30 años de mi vida, me enseñaron a creer que mi cuerpo, mi mente, mi alma pertenecían a la luz del mundo, porque era la voluntad de Dios. Desde la edad de 9 años, mi propia familia y comunidad me enseñaron que mi alma eterna dependía de ser complaciendo sexualmente al apóstol de la luz del mundo. Esto nunca fue por venganza. Esto fue porque Nason era una persona peligrosa. Y fui a las autoridades porque Nason me daba miedo. Creo que su creatividad que él tenía se fue pervirtiendo en diferentes ángulos y que en varias ocasiones se le salía y me asustaba. Me dejaba llorando, me dejaba en un closet como una niña chiquita llorando porque no podía creer lo que me estaba pidiendo. Y hablo hace 10 años atrás. Quería el poder muy rápido y lo obtuvo. Dale a una persona que tiene el máximo poder en una organización de millones de personas, en donde hay miles, cientos de miles de niños, jovencitas, indefensas, y dáselo a esta persona. ¿Qué va a pasar con la luz del mundo? Va a ser un efecto dominó. Se cayó un dominó. Y va a comenzar a salir toda la peste. Y el que quiere quedarse en la luz del mundo es porque ahí sabe que se va a morir y sabe que no le conviene salirse. Pero yo no voy a parar. Que ellos paren, yo paro. Pero será un efecto dominó. Cuando me enteré de que Nason se declaró culpable de los cargos de abuso sexual, al principio me sorprendí. Nason había mantenido su inocencia. Defendió rigurosamente la demanda y los cargos criminales en su contra con muchas estrategias, procedimientos y tecnicismos diferentes para salir ileso de ellos sin abordar los méritos de lo que sucedía. La institución se dedicaba a difamar a las víctimas por medio de humillaciones, intimidación y todas esas tácticas, y parecía que realmente iba a ganar la disputa. Mantuvo esa postura mientras pudo. Hubo un mal juicio y finalmente comprendieron que ya no podían llegar más lejos. Toda la evidencia que el Estado tenía en su contra, los testimonios de las víctimas y otros testigos iban a ser exhibidos y serían de dominio público. Sus tácticas de propaganda llegarían a su fin. Todos los miembros y los no miembros podrían tomar su propia decisión informada sobre el apóstol. Así que ahora sale diciendo que se declaró culpable porque no tenía otra opción. Porque no hubiera tenido un juicio justo, que se declaró culpable por el bien de la iglesia y el de todos los demás. Muchos líderes religiosos dirigen a sus iglesias desde la cárcel, martirizados y legitimados como los enviados de Dios que dicen ser. La luz del mundo quedó manchada después de este caso. No se va a poder hablar de ellos sin tocar el tema del abuso sexual, de las violaciones, del tráfico de personas. No está comprometida la supervivencia de la iglesia, pero sí está comprometida su credibilidad como iglesia, su participación en foros religiosos, la posibilidad de captar nuevos fieles y que se conozcan más cosas que se cometieron durante los 90 años que ha existido la iglesia. Y bueno, continúa desaparecida la cuarta cómplice del líder de la iglesia La Luz del Mundo. La Policía Federal busca a Azalea Rangel en Puebla y en toda la República por su presunta participación en los crímenes de violación de menores, explotación sexual y pornografía infantil. Es la única que permanece prófuga. Sus compañeras Susana Medina y Alondra Ocampo ya fueron detenidas, bueno, junto con Nason Joaquín García.
las víctimas, al menos las 3 víctimas que cooperaron con el gobierno, que eran menores de edad cuando se cometieron estos crímenes, ellos reportaron lo ocurrido a las autoridades, pero la Fiscalía General llegó a un acuerdo con ellas con antelación y encontraron 5 víctimas específicas dispuestas a relatar su historia y todo lo que ello conlleva. Pero solo podían declarar en contra de Nason Joaquín cuando estuviera de vuelta en California. Para que estuviera fuera de la jurisdicción de otro país, si se sabe que alguien con el poder de Nason Joaquín y con sus conexiones políticas en México está bajo investigación, simplemente no regresaría y haría lo que fuera para que el gobierno no lo deporte. Así que lo mantuvieron oculto. Sabían que él volvería a Estados Unidos, a Los Ángeles, con regularidad, e hicieron su jugada en cuanto el avión aterrizó. Nason Joaquín viajaba con Oaxaca, otra de las defendidas. Ellos iban en el mismo avión, por eso fue arrestada al mismo tiempo. Pero la última defendida no llegó a Estados Unidos, así que es una fugitiva, por así decirlo. Tal vez se encuentre en México. Y hasta donde sabemos, ni siquiera la Fiscalía General sabe dónde está. Debe estar en su país de origen, y sabes, refugiada en la iglesia, donde tiene recursos de sobra. Y pues, si no quiere que la encuentren, no lo harán. Luz del Mundo expresó su apoyo a Nason Joaquín García en un comunicado donde señalaron que el apóstol de Jesucristo, como bien lo dice Ciro, no ha tenido más remedio que aceptar con mucho dolor que el acuerdo presentado es el mejor camino para proteger a la iglesia y a su familia. Nuestra confianza, aseguran, en él permanece intacta. Seguirá ministrando a la iglesia desde el lugar donde se encuentre. La sentencia de Nason Joaquín García es una gran injusticia. Él fue demandado por 36 cargos de abusos sexuales y el acuerdo se trata de solo 3 cargos. Además, en este caso hubo 5 víctimas y conocemos que hay muchos más. Eso es decir que en menos de 16 años él va a salir y va a tener libertad y él va a poder ser depredador otra vez, y eso va a afectar no nomás a nuestros niños y hijos, pero también a nuestra sociedad. En cuanto al defendido, tengo que decir, tú eres un depredador sexual. Las cortes ahorita, también los abogados, están tratando de llegar a un acuerdo, una decisión de en cuál cárcel va a estar Nason Joaquín García. Y si él se porta bien en esas temporadas, él solo va a estar ahí por 10 años. En la audiencia el juez dijo que esto ya no está en sus manos. Aún el juez diciendo eso, hay posibilidades que los fiscales federales traigan cargos federales contra Nason Joaquín García y la Luz del Mundo. Yo creo que va a haber muchas demandas así, contra personas como Nason, Samuel, los apóstoles, los obispos, los ministros de la Luz del Mundo, si abusaron de personas cuando eran niños y lo hicieron en una manera sexual. La doctrina de la Luz del Mundo se fundamenta en la elección. Entonces, si la elección está en la cárcel, toda la doctrina se va al bote de la basura. Entonces, si él se declaraba culpable, significaba de que todo lo que él dijo era un fraude. Porque dijo que él era un hombre de Dios, que él hablaba con Dios, que él no tenía pecado. Todos los pastores le creyeron a Samuel. Cuando yo hablé lo de Samuel, nadie creyó. Ahora lo creen. Y lo de Nason parece ser de abolengo. Hace 10 años su padre, Samuel Joaquín Flores, quien se hacía llamar el siervo de Dios en la tierra, también fue denunciado por abuso sexual. Este hombre dirigió la Iglesia de la Luz del Mundo por 50 años y entre los años 80 y 90 fue denunciado en múltiples ocasiones por violación a menores de edad, pero nunca fue enjuiciado. Cuando a mí me hablaron de lo que estaba ocurriendo en Guadalajara con esta secta religiosa de la Luz del Mundo, yo no lo pude creer. Se trataba de una sociedad aparte, inserta en lo que es la sociedad tapatía, la sociedad de Guadalajara. Estaban sujetas por esta especie de Dios en la tierra. Estaban sujetas a su plena voluntad. Se podían ejercer estos atropellos a la dignidad humana. Además de este lavado de conciencia colectivo, empezaron a llegarme denuncias de atrocidades que cometía este hombre, Samuel Joaquín. Y pues después, por supuesto, que había abusos de carácter sexual de parte de él. Todas las violaciones sexuales que hacía Samuel, desgraciadamente mi madre no solamente las sabía, participaba como groomer. ¿Cómo es posible que la mamá no solamente se pervierta con su líder, sino que lleva a sus hijas y a sus hijos a una degeneración sexual?
Desgraciadamente, mi madre llevó a mis 2 hermanas de 13 años, respectivamente, cuando llegaron a esa edad, para regalar la virginidad de sus hijas a Samuel. Yo fui pastor y lo hablo con toda libertad. Yo hacía lo que me instruían. Yo estaba dispuesto a ir a Colombia, El Salvador, África, donde sea, porque sentía yo la vocación de predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces me dice, te escogió una muchacha, dice, pero, ¿verdad? Ella tuvo un problema, fue abusada sexualmente, ¿verdad? Cuando era más chica. Y yo dije, bueno, pues, si él ha decidido casarme, ¿verdad? Yo así la recibo, porque él me la escogió, ¿verdad? Pero ya cuando nació Jemima, la llevamos a que la conociera Samuel. Samuel no bajó, la que bajó fue Eva, la esposa. Y Eva, me acuerdo bien clarito ese momento, cuando destapó rápido a la niña para ver qué color tenía. Muchas muchachas, ¿verdad?, quedan embarazadas. Lo fue de Samuel, lo fue de Aarón, y me imagino que también de Nazón. En los últimos meses que yo estuve ahí, estuve registrando, incluso hice una lista, una ofrenda tras otra, cada semana, porque estaba enfermo. Samuel Joaquín se pidió para un elevador. A la semana siguiente es que tenemos que ponerle para cada ejercicio un gimnasio. No, pero ahora, como le gustan mucho los caballos, vamos a ponerle ahí un lugar donde pueda usar los caballos y tenerlos ahí. Ah, pero los caballos ocupan granero, hay que construir un granero. Se supone que está muriendo, persona que entiende que está en estadios terminales, ya ni te mueves, no te interesa. Y sin embargo, todo eso se lo estuvo haciendo y pidiendo ofrendas y ofrendas, de lo cual nunca se nos daba cuenta en qué se gastó. No me había dado cuenta que en las demás iglesias aquí en Estados Unidos sí se hace. Porque tengo amigos con los que platicaba, decían, no, cada año antes de mi contacto, la iglesia me manda mi recibo, todo lo que di, con recibo y con el nombre de la asociación para que hacerlo deductibles. Aquí no hay nada de eso. Cuando quiero platicar con personas que están en la luz del mundo, se niegan a escucharme. Entonces, mientras la gente que está dentro siga aferrada a esa mentira, ahí se van a quedar. Entonces, la luz del mundo va a seguir, obviamente. La sentencia no fue la única noticia aberrante en este caso. Luego de conocer el fallo, la Iglesia de la Luz del Mundo emitió un comunicado defendiendo a capa y espada a su líder, a Nazón Joaquín, y casi para finalizar manifestaron que su confianza en él permanece intacta con el pleno conocimiento de su integridad, su conducta y su trabajo. Esperé ese día 23 años y me fui de negro a la corte, porque yo fui al funeral de la Luz del Mundo, al funeral de la familia Joaquín, al funeral de la cúpula. Para mí era un día de victoria. ¿Cómo es posible que la ilegalidad se pueda negociar? ¿Y cómo es que se negocian? A espaldas y escondidas de las propias víctimas. ¿Qué clase de ley es esa? Eso es inaceptable. No merece que existan juicios como el que se dio con la Jane Doe. Eso no debe de existir. En este punto me disculpo. Los abogados hacen lo que los abogados hacen. En este punto mis manos están atadas. El juez estaba mintiendo. Eso fue totalmente falso. Un juez puede desestimar un alegato, puede aceptar una declaración de culpabilidad e imponer una pena distinta, o simplemente desestimarlo o forzarlo a juicio. Las víctimas no obtuvieron justicia ese día. Así que lo único que se me ocurre es que fue pereza por parte de la Fiscalía General. No lo entiendo. La doctrina predica, si no quieres seguir en el camino de Dios, eres un enemigo, eres un apóstata, porque en cuanto tienes una muestra de inseguridad ante el máximo líder, ya eres una persona perversa que atenta contra la gloria de Dios y que es su elegido. Si tú miras, regresamos al 97 de que hubieron las acusaciones de Samuel, a la iglesia se le dijo, si ustedes miran la tele se van a convertir en estatuas de sal. La gente tenía un temor de poner atención en eso porque ya estabas dudando de la elección de Dios. Y eso es un pecado inmenso dentro de la iglesia. Dudar del apóstol de Dios es ser un malagradecido. Todavía va a seguir la iglesia, pero no con la misma fe que un solo hombre los unía. Desde que arrestaron a Nazón, eran muy pocos los que hablaban. Ahorita ya puedes buscar y ves más gente hablando sus experiencias, las cosas ocultas que no se escuchaban antes. Muchos miembros se van a sentir engañados. Nos obligaron a creer en algo y seguir una doctrina que ni siquiera el mismo apóstol seguía. Ni sus familiares, ni la cúpula, los más altos no la seguían. Y de eso mucha gente se va a dar cuenta. Por mucho tiempo nos quisieron callar. Que todo el escándalo, todo lo que fuera, por lo más mínimo, que no llegara a la iglesia. Que todo se lo quedara uno callado y quisiera oración. Que Dios se encarga de todo. Es el pensamiento de todo el mundo. No te puedes separar. Bien, no puedes. Tienes que estar listo para perder algo. Yo no perdí a mi esposo. No perdí mi familia. Me los traje. Pero perdí a mi hermana. Perdí a varias amistades. Es gente que fue fanática antes de ser una amiga, fue fanática antes de ser un familiar, y lo bueno que yo pude ser madre y esposa antes de ser fanática, y por eso es que yo pude sacar a la familia de ahí. Pues muchas personas están dolidas por el engaño
fueron muchas mentiras y pues yo espero que muchos abran los ojos y vean que el mundo no es como nos los pintaron. Ellos nos pintaban un mundo malo. Yo no tenía la fuerza de tomar la decisión de salirme, porque yo pensaba que yo al negarme de la iglesia, yo pensaba que me iba a caer un rayo o que afuera iba a tener un accidente en el trabajo, porque eso es lo que ellos te inculcan, el miedo a tú poder tomar tus decisiones fuera de la iglesia. He sido juez por un largo tiempo. Tengo 38 años aquí. Nunca dejo de asombrarme, de ser sorprendido por lo que algunas personas hacen en el nombre de la religión. Yo estoy casi segura de que los federales lo acusarán. Pueden acusarlo de muchísimos crímenes, muchos de los cuales conllevan la cadena perpetua. Tengo entendido que había ilimitadas cantidades de pornografía infantil y él fue responsable, y por eso solo son 10 años mínimo. Yo conocí a las muchachas y yo conocí muy bien a sus papás. Yo conozco que no es mentira. Y yo les digo, no tengan miedo, aquí afuera está bien. Afuera de esa mentira. Es mejor estar afuera de una mentira que vivir una mentira toda tu vida que no va a ser feliz. No hay un fruto, ahí no hay nada. Pero la mayoría de la gente que yo conozco está ahí y nos sentimos que estamos ahí porque tiene sed de Dios. De Dios. No de a un hombre darle todo. No de un hombre que anda en Mercedes-Benz y anda con millones de dólares por donde sea. Porque Dios no es de dinero. Dios es espíritu. Y verdad, es todo. Muy sencillo. Pero no lo miran, no lo van a mirar. Entonces esa es la creencia de ellos. El control de la gente y comercial, hacer comercio con la fe del cristiano, del más vulnerable. Eso es lo que está pasando. No creo que para los miembros creyentes sea imposible marcharse, expresarse al respecto y publicar en redes sociales. Eso me contenta porque recuerdo cuando lo arrestaron, había un tuit viral que decía: no miren las noticias ni las redes sociales, todo es mentira. Están difundiendo información falsa sobre nuestro apóstol que daña nuestra fe. Continúe respetándolos, aunque no creo que pueda seguir respetando sus creencias, pero pueden respetar las mías. Habrá mucha gente que siga adentro. Y habrá gente que salga, pero cuando salgan quedarán destrozados. Habrá divorcios, rechazo por parte de sus familias. A los niños les dirán que se irán al infierno como se lo dijeron a mi hijo, solo porque yo dejé la iglesia. La gente sale destrozada de la iglesia, pero habrá muchos que se quedarán porque esa es su vida. Es un caso que tuvo picos muy altos, porque en el camino se dieron a conocer propiedades, abusos, salieron testimonios y podías ver que estábamos apenas a las puertas de lo que se podía conocer. Esa era la oportunidad que se perdió. Se perdió una oportunidad para que las víctimas contaran por primera vez su verdad en un tribunal o demostrar la inocencia de este hombre. Entonces prefieren tener a Nason Joaquín García en la cárcel, donde saben que lo pueden ubicar para seguir indagando en el rastro criminal que se ha denunciado. Esa es otra posibilidad. Entonces, estoy seguro de que quedan muchos capítulos por escribirse. Lo interesante de trabajar con los federales es que todas sus agencias trabajan en conjunto. En determinado caso, el FBI, el IRS, el Departamento de Seguridad y el HSI se involucrarán en este caso. Hay muchos delitos federales en su contra. Tengo entendido que el FBI ya lo está investigando, así que es solo cuestión de tiempo para que vengan por él y se lo lleven bajo custodia federal. Nason Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, enfrenta una nueva acusación criminal. Un jurado federal en Los Ángeles le interpuso 2 cargos de producción y posesión de pornografía infantil. La presunta víctima es una adolescente de 16 años. El gobierno dice que la evidencia del supuesto abuso sexual estaba en un iPad del pastor mexicano. Si es declarado culpable, enfrentaría una condena de hasta 40 años de prisión, según el Departamento de Justicia. Joaquín García ya cumple una sentencia de casi 17 años en una cárcel de California por abusar sexualmente a 3 menores. Él sigue siendo el líder espiritual de la Luz del Mundo, con más de 1 millón de fieles.